día sí les voy a hablar de un tema que tiene que ver con el tema del curso, es cómo usar la evidencia en la toma de decisiones. Varas, que estuvo antes que yo, espero que lo haya convencido de que las revisiones sistemáticas son nuestra mejor alternativa para usar la evidencia, pero por si no fue suficientemente convincente, les voy a contar una historia porque cuando uno empieza, digamos, en el camino de la medicina, es súper tentador agarrar el New England, leer los trials que salen publicados, que el New England generalmente publican solo trials de alto impacto, y agarrar eso y querer, digamos, aplicarlo directamente al paciente. Dice, bueno, ¿por qué eso pudiera ser una mala idea? La sigla RCT, perdón por la sigla, pero significa estudio clínico randomizado. ¿Por qué agarrar un paper de New England y llevarlo directamente a nuestro paciente puede ser una mala idea? Les voy a contar, cuando yo era alumno de medicina, se publicó este artículo que hoy en día la espironolactona, perdón, los ejemplos son de medicina interna, pero la espironolactona es parte del manejo estándar de los pacientes con falla cardíaca, pero en ese entonces no era así. En el fondo se manejaban sin espironolactona. Y aparece este estudio que fue bastante famoso, apareció en el año 99, y me acuerdo que en esa época nosotros eran recién los principios del grupo que tenemos de salud, teníamos como unos resúmenes que distribuíamos en la comunidad. Lo que hacíamos era leer los papers nosotros y los resumíamos y se los distribuíamos a los clínicos como una manera de tratar de acercar la evidencia a las decisiones. Y aparece este artículo que muestra el efecto de espironolactona en pacientes con falla cardíaca severa. Aquí es el primer artículo del uso de espironolactona en falla cardíaca. En esa época nosotros fuimos bastante entusiastas con esto, pero quizás fallamos en ver algo que era bastante importante. Si se fijan, en este grupo de pacientes eran pacientes con falla cardíaca severa, pero fíjense la edad de ambos grupos es de alrededor de los 65 años. Son pacientes que para tener una falla cardíaca son extraordinariamente jóvenes. Lo cual como que no nos llamó mucho la atención en ese minuto. Y en lo que sí nos llamó la atención era esto, que una curva, acá el tiempo tenía hasta 36 meses de seguimiento y acá está la probabilidad de sobrevivir, del 1 al 0. Y estas son curvas de sobrevida, y lo que se ve acá es que los pacientes que estaban randomizados a la rama espironolactona, al final del estudio habían más vivos que los que están randomizados a placebo. Por lo tanto, las conclusiones de esto, y esto era estadísticamente significativo, era que la espironolactona en pacientes con falla cardíaca aumentaba la sobrevida. Dijimos, en esa época, ya era una época que los beta bloqueadores habían sido demostrados, los IECA, los diuréticos, de alguna manera decían tener un tratamiento bastante completo para la falla cardíaca, pero podemos mejorar aún más. Así que hicimos nuestro resumen y lo difundimos ampliamente. ¿Qué pasó después? Les voy a mostrar este artículo, que esto, de alguna manera, esta era la cantidad, dice, la prescripción de espironolactona por cada 1000 pacientes. Esto es más o menos todos los años. Esta es la fecha de publicación del artículo. Y miren lo que pasa con la prescripción de espironolactona después de la publicación del artículo. Y bueno, en realidad ni siquiera es la publicación, es cuando aparece online. Ni siquiera está el artículo en papel. Y aumenta la prescripción de espironolactona. Y estos son tasas de hospitalización por hipercalemia por cada 1000 pacientes. Aquí está la publicación del artículo y miren lo que ocurre con las tasas de hospitalización por hipercalemia. ¿Qué pasa? Que de alguna manera los pacientes que habían sido incluidos en nuestro trabajo eran excepcionalmente jóvenes. Probablemente todos ellos tenían una buena función renal, eran pacientes ideales para tomar espironolactona. Pero cuando uno llegaba a su práctica habitual, no estaban esos pacientes, eran pacientes mayores, con comorbilidades, con falla renal, y cuando uno les daba espironolactona pasaba esto. Ahora, claro, nosotros que fuimos entusiastas, promotores de la espironolactona, como que esta, de alguna manera, lección me quedó grabada, y hasta el día de hoy todavía soy reacio a prescribir espironolactona, porque en el fondo hay que balancear los beneficios, los potenciales beneficios y los riesgos. Y otra cosa importante es que, este es un estudio que en el fondo lo que hicieron ellos es que agarraron revistas de alto impacto 3, las 3 mayores, y vieron los estudios que ellos publicaban como en la portada y los siguieron en el tiempo después para ver qué pasaba con esos resultados. En el fondo si se confirmaban o no.
encontraron 49 estudios que fueron de alto impacto, 7 de ellos en los años siguientes fueron refutados, cosa que decían que hacían bien, después mostraron que no hacían bien. En 7 el efecto era más pequeño, por lo tanto, si era mucha la reducción en mortalidad, se veía que era menos. Había importante que no se replicaron y la mitad se confirmaba. De alguna manera, cuando uno ve un paper en el New England, no necesariamente esa es toda la historia. Y de alguna manera, mi comentario va en que las revisiones sistemáticas nos permiten contrastar el paper de New England con a lo mejor otros papers menos conocidos y nos dan una visión más completa de los beneficios y las potenciales riesgos de cierta terapia. Por lo tanto, en general, nosotros hoy en día cuando hacemos cursos de medicina sana evidencia ya casi ni enseñamos a analizar críticamente estudios clínicos randomizados y les decimos, ¿saben qué? Lo mejor es agarrar una revisión sistemática y de ahí partir. Porque las revisiones sistemáticas contienen más estudios y contienen más probabilidad, o sea, hay una mayor probabilidad de encontrar una respuesta más completa. Y como las revisiones sistemáticas se han vuelto tan populares, por ejemplo, hay situaciones como, por razones de la vida, a mí me ha tocado trabajar en guías de nuevos anticoagulantes, hay más revisiones sistemáticas que estudios clínicos randomizados respecto de los nuevos anticoagulantes. Por lo tanto, en el fondo, hoy en día es prácticamente muy fácil encontrar revisiones sistemáticas y más tarde Luis les va a hablar de Epistemónico, que es un buscador exclusivamente de revisiones sistemáticas. Por lo tanto, de alguna manera, el primer mensaje es que cuando uno quiere usar evidencia, lo ideal es usar la película más completa de la evidencia disponible y para nosotros eso son las revisiones sistemáticas. Ahora, en la segunda parte de la presentación, nos vamos a centrar en lo que me habían pedido, que es, bueno, ¿cómo incorporamos la evidencia en nuestras decisiones? Y les voy a presentar un paciente de 56 años, hombre, obeso, con hipertensión arterial, depresión, que no se ve mucho, pero está en tratamiento con régimen. ¿Se ve algo, no? Sí. Además, losartán, por la depresión está tomando un antidepresivo, benzodiazepina. Sin embargo, la metformina, que está tomando por intolerancia a la glucosa, le produce un poco de dolor de guata, aumentado de peso, su presión arterial no está en control, está con insomnio y en este contexto se le encuentra una fibrilación auricular. Y así, digamos, los ven ustedes. Y tienen que tomar la decisión de si iniciar o no un antitrombótico. La idea del antitrombótico es prevenir el riesgo, disminuir el riesgo de accidente vascular. Sin embargo, todos los antitrombóticos producen aumento del riesgo de sangrado. Y él está preocupado porque es el pilar económico de su familia. Él está pagando la universidad de su hija. Por lo tanto, tiene miedo que si le viniera un accidente vascular pudiera no necesariamente poder seguir siendo el pilar de su familia. Tiene problemas para salir del trabajo, por lo cual le cuesta ir a los controles. Ustedes piensan que en el fondo no tienen tiempo cuando lo ven para asumir todo este problema. Sienten que en el fondo el paciente es poco adherente y finalmente dicen, me rindo. Cuando uno trata de, la primera sensación que uno tiene cuando trata de aplicar déjame llegar a la otra. No hay caso. Espérate. Eso. La primera sensación que uno tiene cuando trata de aplicar a la evidencia y la toma de decisiones es que uno se encuentra con muchas barreras. De alguna manera es como si la evidencia viviera en un mundo ideal, distanciada del mundo real, y es como jamás, digamos, vamos a lograr cruzar este puente. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, de alguna manera, todos los cursos que se puedan hacer parecen como muy bonitos, pero es algo que en la práctica uno dice, sí, pero bueno. Y eso es una sensación que todos hemos vivido, que a todos nos ha pasado. Ahora, yo no quiero salir de esta situación y llevarlo al mundo ideal, sino que, en el fondo, tratar de mostrarles una manera de pensar, en el fondo, que se ajusta básicamente a pacientes como el que vimos. ¿Les suena el paciente como el que vimos, no? ¿Sí? Bueno. Una manera de pensar esto es pensar qué es lo que el paciente necesita para tener mejor salud.
mayor calidad de vida o mayor cantidad de vida. Y de alguna manera, todas estas cosas son cosas que el paciente necesitaría. Pero también tenemos que preguntarnos qué es lo que el paciente quiere. Y finalmente, qué es lo que el paciente puede. Por lo tanto, este framework de pensar qué es lo que el paciente necesita, qué es lo que el paciente quiere y qué es lo que el paciente puede, es un framework extremadamente útil para usar la evidencia en la toma de decisiones. Vamos a hablar de revisiones sistemáticas, y las revisiones sistemáticas de los efectos de las intervenciones van a esto. ¿Qué necesita nuestro paciente? Y en particular, este paciente vamos a usar esta pregunta como ejemplo. ¿Necesita anticoagulación nuestro paciente? ¿Se acuerdan? Era 50 y tantos años, hipertenso, resistencia a la insulina, con depresión, la presión no controlada, sobrepeso. La pregunta dice, bueno, ¿necesita anticoagulación nuestro paciente? Esa es la primera pregunta. Las revisiones sistemáticas lo que nos van a mostrar son, bueno, ¿qué pasa si un paciente de estas características toma anticoagulación y qué pasa si no lo toma? Idealmente, las revisiones sistemáticas, aparte de traer el metaanálisis y todas las cosas que trae una revisión sistemática, debiera traer una representación de la magnitud del efecto en términos absolutos. Por ejemplo, acá está el efecto de la anticoagulación en el riesgo de accidente vascular al año y el riesgo del sangrado al año. Esto es cualquier tipo de anticoagulación. ¿Están familiarizados con el score de Schatz? Ya, el score de Schatz es un score que predice, en cierta medida, el riesgo que una persona tiene de tener un accidente cerebrovascular. Y va de 0 a 6, y en el fondo, mientras más puntos, más riesgo. Acá está algunos riesgos, por ejemplo, una persona de Schatz 0, sin nada, sin anticoagulación, tiene un riesgo de 8, o sea, 1000 pacientes de Schatz 0, 8 de ellos van a hacer un accidente vascular en un año. 1000 pacientes en Schatz 1, 22 van a hacer un accidente vascular, 45 por 1000, 96 por 1000 y así. Y acá está, si estos pacientes, en vez de estar sin ningún tipo de tratamiento, ¿qué pasaría si tomaran anticoagulación? En Schatz 0, habría una reducción de 5 menos accidente vascular por cada 1000. Lo que está entre paréntesis es el intervalo de confianza. Por ahora nos vamos a centrar en este número. Schatz 1, 15 menos, 30 menos, 63 menos. Sin embargo, la anticoagulación no está exenta de problema. El riesgo promedio de sangrar cuando uno toma anticoagulante es alrededor de 5 por 1000 al año. Y si uno toma, el riesgo promedio de sangrar sin anticoagulante es 5 por 1000 al año. Y eso son 8 más sangramientos por 1000 si uno toma anticoagulante. ¿Ya? De acuerdo. Esta información viene de una revisión sistemática y está procesada de la manera que nosotros esperaríamos en términos de efectos absolutos. Cuántos más por 1000 o cuántos más por 100 produce el uso de la intervención. Y esto en particular viene de la guía del ACCP. Nuestro paciente catalogaría en Schatz 1 por la antecedente de hipertensión. Por lo tanto, él tiene un riesgo de tener un accidente cerebrovascular de 22 por 1000 al año y si nosotros le damos anticoagulante, 15 menos por 1000 al año. Y de alguna manera el problema sería un aumento de 8 más sangramiento al año. Una cosa importante que voy a de alguna manera, que quizás es el mensaje más importante de la presentación, fíjense que las revisiones sistemáticas no nos dicen lo que tenemos que hacer. No nos dicen si tenemos que anticoagularlo o no. Lo que nos está diciendo es qué pasa si lo anticoagulamos y qué pasa si no lo anticoagulamos. ¿Sí? ¿Qué les parecen esos números hasta ahora? Si este en el fondo nuestro paciente es Schatz 1, ¿ustedes qué le dirían al paciente? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, un poco mejor. Ya. De acuerdo, hay otro, esto les voy a mostrar, estas son las tablas que habitualmente nosotros producimos con las revisiones sistemáticas. En la primera columna está el outcome, acá están los riesgos absolutos, el riesgo relativo, el número de pacientes, lo estoy randomizado, y esto es una evaluación de qué tan seguros estamos que estos números son los números que debiéramos usar. ¿Lo mostró Varas? Bien, esta en particular es una comparación del neosintromo, la warfarina,
contra los nuevos anticoagulantes que se llaman DOAC, rivaroxaban, apixaban, dabigatran. Y en el fondo está, por ejemplo, si uno ve en fibrilación auricular con los antiguos anticoagulantes, si con warfarina o neosintrón son 30 por mil, con los nuevos anticoagulantes son 27 por mil. Hay una diferencia que es bastante chica y en términos de sangramiento también hay una diferencia a favor de los DOAC, pero las diferencias son bastante chicas, solo para mostrar, por contextualizarlo. Una cosa importante, porque cuando ustedes veían los números, dicen, bueno, veamos los números de nuevo. Ahí. Lo que ustedes hacen, dice, bueno, 15 menos es mejor que 8 más. ¿Cierto? Dice. Pero una cosa que uno tiene que preguntarse también es, bueno, ¿qué piensa el paciente de los sangramientos y qué piensa el paciente de los accidentes vasculares? Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo para graficar eso. ¿Qué piensan ustedes de una terapia que tiene 3 veces más efectos adversos que beneficios? ¿Es mala? ¿Están seguros? ¿Depende de qué? Del beneficio. Ahora, esta pregunta yo la he hecho 100 veces y las 100 veces pasa lo mismo. La primera reacción con el sistema automático es mala, pero después se engancha el cerebro finalmente, digamos, y dice, en realidad no, que depende del beneficio y depende del perjuicio. Por ejemplo, si el beneficio fuera aumentar la sobrevida y si el perjuicio fuera vómitos. Tiene 3 veces más riesgo de vómitos que aumentar la sobrevida. ¿Qué les parece la terapia? Bueno, de hecho, todas las quimioterapias son así. Las quimioterapias tienen 3 veces más efectos adversos que beneficios. El tema es que los efectos adversos, de alguna manera, los consideramos menos importantes que el beneficio. ¿Sí? Por lo tanto, no es solo contar sangrado y contar accidentes vasculares, sino es también preguntarse, bueno, ¿qué tan importante para la persona es prevenir un accidente vascular y qué tan importante es para esa persona tener un sangrado extra? La única razón para que nosotros consideremos una terapia como la quimioterapia, que es buena, que tiene 3 veces más riesgo que beneficio, es porque valoramos mucho más los beneficios. Sin embargo, todos los pacientes que se les ofrece quimioterapia valorarán igual la probabilidad de sobrevivir más. No, depende, ¿cierto? En el fondo van a haber pacientes que van a decir legítimamente, ¿sabe qué? Si me van a dar más vómito y voy a alargar mi sobrevida en 3 meses, mejor dejémoslo hasta aquí nomás. Por lo tanto, van a haber pacientes que si uno les dice, mire caballero, tómese esta aspirina porque si no se va a morir, va a querer, digamos, prevenir la mortalidad. Y van a haber otros pacientes, mire, póngase esta droga porque si no se va a morir, les dice, ¿sabe qué? Déjeme hasta aquí nomás, digamos, yo prefiero morirme. ¿Cierto? Por lo tanto, no es solo contar accidentes vasculares y contar sangrado, sino es pensar qué tan importante es para el paciente tener un accidente vascular y qué tan importante para el paciente es tener un sangrado. Si fueran ustedes, ¿qué preferirían? ¿Sangrado o accidentes vasculares? Esas son las opciones del menú para hoy. ¿Sangrado? ¿Alguien preferiría tener un accidente vascular? ¿No? Hay una anécdota que es bien famosa, que hay un estudio que se llama el estudio... ¿Cómo se llama? Bueno, antes cuando yo era alumno también, es como cuando ustedes, digamos, todas las cosas que hacen en algún minuto en el futuro van a ser atrocidades, digamos, así que en el fondo acostúmbrese. Cuando yo era alumno también a los pacientes de alto riesgo cardiovascular les dábamos beta bloqueo intraoperatorio porque tenían menos infarto. Hay un estudio que se llama POISE que en el fondo fue bien famoso porque randomizó muchos pacientes perioperatorios a beta bloqueo versus placebo y efectivamente los pacientes, si un paciente les da beta bloqueo de alto riesgo cardiovascular en el intraoperatorio o en el perioperatorio en realidad, tienen menos infarto porque el corazón se exige menos, qué sé yo, pero tienen mayor riesgo de accidentes vasculares. Entonces las conclusiones del estudio era, bueno, los pacientes tienen que sopesar la disminución del riesgo del infarto versus el aumento del riesgo vascular, de accidentes vasculares, pero en el fondo todo el mundo pensaba, bueno, pero entre un infarto y un accidente vascular todo el mundo va a preferir tener un infarto. Entonces de alguna manera el accidente vascular es un outcome muy negativo. Les voy a mostrar algunas cosas nosotros también, aparte de hacer revisiones sistemáticas, el efecto de las intervenciones, hacemos revisiones sistemáticas para la toma de decisiones de los valores y preferencias de las personas. Los pacientes ponen un alto riesgo en evitar los eventos trombóticos, especialmente un accidente vascular. Si bien los pacientes preferirían no experimentar efectos adversos, no sienten miedo de tenerlo. La carga de los pacientes de usar el taco es alta al principio, pero disminuye en el tiempo. Y el uso de los nuevos anticoagulantes aumenta la satisfacción. Esto es más o menos lo que sabemos en relación a esto. Este es un estudio de unos amigos que lo que les pregunta en el fondo es del 1 al 100,
como una escala horizontal análoga, pero del 1 al 100, ¿qué tan mal se sentiría usted con un accidente vascular con secuelas importantes, con unas secuelas menores y en todos los estados de salud? 100 es perfecta salud, 0 es muerte, y de alguna manera, esto es el promedio, el promedio de las personas se sentiría muy mal con un accidente vascular con secuelas importantes versus tomar sangramiento gastrointestinal, por ejemplo. Y tomar warfarina o tomar aspirina no es visto como tan negativo. Por lo tanto, en el fondo, cuando nosotros hablamos de las 15 reducciones de accidentes vasculares versus los 8 aumentos de sangrado, tenemos que considerar que los 15 reducciones son más importantes que las 8. Si fueran 15 y 15, aún así sería más importante para los pacientes reducción de accidentes vasculares. Entre paréntesis, esta pregunta es una pregunta que se ha hecho 1000 veces, pero que en el fondo les preguntan ¿cuántos sangramientos estarían dispuestos ustedes a tolerar para prevenir un accidente vascular? Porque en el fondo, de alguna manera, ¿cómo ponemos en la balanza cuánto pesan los accidentes vasculares y los sangramientos? Les preguntan a los pacientes, a ver, si usted para prevenir un accidente vascular, tuviera un sangramiento, ¿estaría dispuesto a tomarlo? Sí, 2 sangramientos, 3 sangramientos, así hasta que llegan a un número. Acá están los pacientes y los médicos. ¿Quién creen que es quién? ¿Quién creen que es el azul oscuro? ¿Los pacientes o los médicos? Mientras más para acá, más números de sangramiento están dispuestos a tolerar para prevenir un accidente vascular. Hay dudas. Mira, acá hay un grupo, que está dispuesto a tolerar 40 sangrados en 2 años por prevenir un accidente vascular. ¿Quién creen ustedes que son ellos? Los pacientes. El azul oscuro son los pacientes. De hecho, los médicos están por acá. Piénsenlo. Si ustedes le dan un warfarina o una rivaroxaban a un paciente y el paciente sangra, de alguna manera ustedes se sienten culpables y sienten que fue su culpa y que quizás no debieran haberle dado anticoagulante. Por lo tanto, el siguiente paciente ya está más reacio a hacerlo, ¿cierto? Pero sin embargo, para los pacientes, un accidente vascular es tan negativo que están dispuestos a tener muchos sangramientos a costa de evitar ese accidente vascular. Por lo tanto, en general, los médicos en relación al uso de anticoagulantes somos más conservadores que lo que los pacientes quisieran. Esto ilustra 2 cosas. Ilustra que hay una diferencia entre lo que nosotros pudiéramos querer y lo que los pacientes pudieran querer, que es algo fundamental de que quisiera transmitirle hoy día, que nosotros lo que pensamos que es mejor no necesariamente es lo que el paciente cree que es mejor. Por lo tanto, si nosotros nunca le hacemos la pregunta, nunca vamos a saber. Y lo otro es que hay harta variación. Fíjense que hay hartos que no están muy de acuerdo, hay hartos pacientes que no están muy de acuerdo con sangrar, y hay hartos pacientes que sí están de acuerdo con sangrar a costa de esperar o evitar un accidente vascular. Por lo tanto, en este caso en particular, no todos los pacientes quieren lo mismo. Y en el uso anticoagulante es uno de los ejemplos más claros y como más categórico, porque hay una cosa beneficiosa y una cosa mala, digamos, y están como balanceadas de alguna manera. Es como la relación en el fondo es muy claro, el trade-off. De alguna manera hay variaciones que la gente quiere. Por lo tanto, si algún mensaje les queda, cuando ustedes piensen en indicar aspirina o anticoagulante, bueno, no necesariamente lo que ustedes consideran bueno para el paciente es lo que el paciente considera bueno para sí mismo. Por lo tanto, es importante preguntarse si el paciente quiere tomar anticoagulante conociendo los efectos de este. Y finalmente, puede tomarse el paciente los anticoagulantes. En este caso, nosotros tenemos el acenocumarol, que en el fondo es el neosintrom, vale, si uno se compra la caja en la farmacia original, vale 30 lucas, vale 1000 pesos, digamos, al mes. Si uno compra el genérico, la pastilla vale 30 pesos. Y si uno es parte del sistema público, se lo regalan. El único problema es que requiere control de INR frecuente, lo cual implica perder un día entero en esto. No sé si ustedes han visto, ¿saben cómo se controla la gente el INR? La que no se controla en la casa tienen que llegar temprano, hacer una fila eterna, tomarse el INR, después se van, y después en la tarde vuelven a buscar su INR. Por lo tanto, en el fondo es un día entero. Y piensen que el INR al principio o en épocas que los pacientes pueden estar medio estables se puede controlar hasta una vez a la semana. Si el paciente está bien, puede ser una vez cada 2 meses, pero en el fondo puede ser hasta una vez a la semana. Las comidas influyen en el control, principalmente la ingesta de vitamina K básicamente, y lo bueno es que posee antídoto.
Si alguien sangra con warfarina, rápidamente reversible con su antídoto. Los anticoagulantes nuevos, los inhibidores del factor D activado y el Pradaxa, Dabigatran, cuestan entre 60 y 90 lucas al mes en la farmacia. El fármaco y la dosis. No requiere control de INR, las comidas no influyen en su control, pero si bien existe un antídoto, este antídoto no está aprobado por la FDA, y aunque esté aprobado por la FDA, usted no lo va a encontrar en Chile, por lo tanto, en el fondo no hay antídoto disponible. Por lo tanto, si el paciente sangra con esto, lo único que hay que hacer es sentarse a esperar que el anticoagulante se pase. De alguna manera, hay pacientes que pueden pagar esto y hay pacientes que no. Si bien si uno lo ve en globo, sale más barato tomar esto porque uno se evita todo el problema del INR. En el fondo los DOAC existen en el sistema público, nosotros teníamos, pero están restringidos a ciertas situaciones. Por lo tanto, para muchos pacientes, pagar 90 lucas al mes por un tratamiento que puede ser de por vida, en el caso de la fibrilación auricular ciertamente va a ser de por vida, no está simplemente fuera del alcance. Por lo tanto, en el fondo, en esta decisión, nosotros dijimos, bueno, si nosotros le damos anticoagulante a este paciente, vamos a prevenir 15 accidentes vasculares por 1000 al año, a costa de aumentar 8 sangrados al año. Tenemos que preguntarnos si el paciente está de acuerdo con nuestra idea de que prevenir un accidente vascular es mejor idea que provocar un sangrado. Y finalmente tenemos que hablar con el paciente y ver qué es lo que puede hacer. ¿Qué es lo que puede hacer en términos de usar algunos de estos anticoagulantes? Puede ser que ni siquiera el acenocumarol sea una alternativa, porque vive muy lejos, porque le cuesta mucho ir al hospital. De alguna manera, incluso pudiéramos quedar en la opción de dejarle, por ejemplo, aspirina. Algo que parece totalmente subóptimo para esta condición, pero si uno lo ve en su contexto, dice, bueno, para este paciente es la mejor solución que le podemos ofrecer. Esto, por ejemplo, pasa mucho con los pacientes diabéticos. Hay pacientes que si estuviera con un esquema de insulina intensificado, con insulina lenta o insulina ultralenta, más esquemas de insulina cristalina 3 veces al día, andarían con hemoglobina glicosilada excelente, brillante, digamos. Pero que si uno les pregunta, bueno, ¿se puede pinchar usted? No, no puedo pincharme porque no veo. ¿Puede alguien ayudarlo a pincharse? Sí, mi hija que está en la mañana y en la tarde. De alguna manera, si uno lo piensa, hay pacientes que no pueden tener un esquema óptimo. Y finalmente uno transa en decirle, bueno, en vez de tener un objetivo de hemoglobina glicosilada para usted de 7, vamos a dejar 8 como un objetivo terapéutico a usted considerando la situación en la que se encuentra. Pasa lo mismo con la presión arterial, pasa lo mismo con cualquier cosa que ustedes quieran en el fondo pensarlo. De alguna manera, si nosotros empujamos el uso de DOAC porque creemos que es lo mejor, puede que el paciente le diga que sí, pero finalmente no lo haga. Por lo tanto, considerar lo que el paciente quiere y lo que el paciente puede es, sin duda, en el fondo, el camino para llegar a la mejor solución posible para ese paciente en particular. Bien, por lo tanto, en el fondo, este framework de decir, bueno, este es nuestro paciente, necesita anticoagulación nuestro paciente. Sabemos que en el fondo de las revisiones sistemáticas, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Quiere nuestro paciente usarlo y finalmente puede. Este framework de necesita, quiere y puede ayuda a usar la evidencia en la toma de decisiones. Y ojo que no solo estamos hablando de la evidencia del efecto de las intervenciones, que es la evidencia que como cuando uno le dicen medicina sana evidencia, en el fondo estamos hablando de evidencia del efecto de los anticoagulantes, de efecto de tal o cual droga, sino también evidencia de los valores y preferencias de las personas y también evidencia del uso de recursos o en el fondo de accesibilidad, feasibility, ¿qué se puede hacer? Eso. Vamos a hacer otro ejemplo con ustedes. Ahora tengo una paciente más sana, para simplificar un poco las cosas. Una mujer de 28 años, sin antecedentes médicos, que llega a su consulta luego de haber completado 6 meses de anticoagulación con rivaroxaban por una TEP, una trombosis venosa profunda, suprapoplítea. Ustedes hacen su tarea y les preguntan por factores de riesgo mayores, no ha estado movilizada, no ha tenido cirugía, no ha tenido yeso. También les preguntan por factores de riesgo menores, no usa hormonas, no está embarazada, no ha viajado a ningún lado más de 6 horas. Por lo tanto, en el fondo es una trombosis venosa profunda que aparece de la nada. ¿Sí? Y usted dice, bueno, ¿por qué le preguntamos si la trombosis venosa apareció de la nada o había algún factor de riesgo? Es porque el riesgo de recurrencia tiene que ver por las características de presentación del cuadro inicial.
los que llamamos, las TBP que aparecen de la nada, le llamamos eventos no provocados, y las que en el fondo aparecen por algo, le llamamos provocados, porque no tenemos imaginación para ponerle mejores nombres, digamos. Los eventos no provocados, la recurrencia es 7.4 por 100 pacientes año, por lo tanto una recurrencia relativamente alta. Cuando el factor de riesgo es transitorio, por ejemplo, los pacientes que hacen una TBP en el contexto de una cirugía traumatológica, por ejemplo, es más bajo porque uno dice, bueno, esto se debió a la inmovilización producto de la cirugía, si el paciente no está inmovilizado, poco probable que recurra, pero es aproximadamente 4.2% al año. Y cuando el factor de riesgo es crónico, como por ejemplo un síndrome antifosfolípido, la recurrencia es aún más alta, 9.7 por 100 al año. Esto, entre paréntesis, son los riesgos que nosotros usamos en la guía del tratamiento de la trombosis venosa profunda, que esperamos que vea la luz a principio del próximo año. Entonces, esta paciente está acá, ¿sí? Acá están los efectos, digamos, en globo de qué pasa si nosotros, después de 6 meses de anticoagulación, si le cortamos el tratamiento o si la tratamos en forma indefinida, el resto de su vida. Si esa mujer va a vivir hasta los 78 años, son 50 años de anticoagulación. Hasta los 88. 50 años de anticoagulación. Por lo tanto, en el fondo, si nosotros, la mortalidad no va a cambiar mucho. Por lo tanto, centrémonos en las columnas de más abajo. Una cosa es que los pacientes, cuando suspenden la anticoagulación, su riesgo de volver a hacer una trombosis vuelve a ser el basal rápidamente. Después de unos meses, los pacientes vuelven a tener el riesgo que tenía antes, que era lo que vimos antes. Y, por ejemplo, esto es un promedio, en el fondo el riesgo de tener una embolía pulmonar, si cortamos la anticoagulación, es 29 por 1000. Y si seguimos con la anticoagulación, es 9 por 1000. El riesgo de volver a tener una trombosis venosa profunda, cuando cortemos la anticoagulación, va a ser 6.3 por 1000. Y si dejamos la anticoagulación, va a ser 13 por 1000. Y el riesgo sangrado, que sin anticoagulación es 5 por 1000 en la población general, aumenta a 11 por 1000 si nos anticoagulamos. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué piensan de estos números, digamos? En términos, ¿qué les parece a ustedes? Tengo una duda, doctor. Cuénteme. Certeza de la evidencia de la escala de Gray. Doctora, anteriormente nos dijo que se tomó la exposición anterior que a futuro era improbable que con 4 cruces cambiara la evidencia que está ahí. ¿Eso nos ayuda a tomar la decisión ahora o no? O sea, lo que pasa es que en este caso en particular tenemos certeza moderada o alta de que estos son los números que son apropiados para la toma de decisión. Cuando la certeza es más baja, significa que hay más incertidumbre respecto a eso. Ahora, en el ejemplo, para hacerlo fácil, dentro de todo, digamos, porque no es tan fácil, son un ejemplo donde estamos bastante seguros que estos son los efectos. Cuando es baja o muy baja, significa que no estamos tan seguros que estos efectos son apropiados, por lo tanto, en el fondo, de alguna manera, pudiéramos estar... Bueno, es más difícil tomar la decisión, la verdad. Pero, ¿qué les parece esto? O si tienen dudas hasta este minuto. ¿Qué cosa? Ya, ¿puedo usarte de ejemplo, no? ¿Sí? Pero si fueras tú, porque piensa lo que significa tomar anticoagulante el resto de tu vida. Acuérdense de esto en el fondo, porque el punto de esto es que, claro, si uno ve los números, sí, los anticoagulantes son una de las drogas más efectivas que nosotros tenemos en la medicina, reducen el riesgo aproximadamente un 70%, un 80%, es muy efectivo. La aspirina, todas esas cosas reducen el riesgo de morirse en un 30%. Entonces, de alguna manera, es muy efectivo. Es evidente que si uno se los toma va a estar mejor. El tema es, piénsalo tú. Tú quisieras, digamos, tomar el resto de tu vida anticoagulante, ¿los costaría, digamos? Esa es la pregunta finalmente, digamos. Y de alguna manera, en el fondo, el mensaje de esto es que la revisión sistemática que nos entregan números nos dan una parte del puzzle, pero no es la respuesta, digamos. La respuesta finalmente es, bueno, si el paciente está dispuesto a tomar una pastilla todos los días, si el paciente está dispuesto a costear lo que cuesta, por ejemplo, Rivaroxaban todos los días de su vida, por el resto de su vida, considerando que estos son los riesgos. Porque
también piensen en esto. En el fondo, la probabilidad de tener un TB, o sea, una embolia pulmonar es 29 por 1000. Significa que es la gran mayoría de personas que se quedan sin anticoagulación nunca lo van a tener. ¿Sí? Si uno lo ve al revés. Hay 900 y algo, digamos. Me hace un poco para ayudar a clarificar esta diferencia. Estaba pensando, como tú dices, qué significa para la persona tomar el anticoagulante. Uno se pone a pensar, ¿qué va a pasar con esa persona si el día de mañana tiene un accidente de auto? ¿Cómo va a andar con las fracturas y el asignamiento? O eventualmente, si también pudiera cambiar el criterio si uno haya tenido una trombosis venosa infraapócrita o supraapócrita, hubiera tenido una trombosis de seno venoso encefálico, ¿entiendes? Entonces, uno tiene que empezar a balancear qué es lo que significa. Yo una vez tuve un enfermo que era karateca, y esto de estar anticoagulado le complicaba mucho porque no se sentía cómodo practicando su deporte. Absolutamente. Y en el fondo, yo les puedo contar que es una guía de práctica clínica. Nosotros este proceso que hemos hecho, digamos, es el mismo proceso que hacemos para las decisiones, digamos, cuál es el efecto de la intervención, cuál es la evidencia, los valores y preferencias de las personas, cuál es el uso de recursos que se involucra en las distintas alternativas. Les puedo contar que, en el fondo, en esta guía, nosotros finalmente hicimos una recomendación, que entre paréntesis esto es American Society of Hematology. Hicimos una recomendación a favor del uso anticoagulante en forma indefinida en pacientes con una trombosis venosa profunda, un TEP no provocado. Pero una recomendación condicional, queriendo decir que en el fondo es una situación que tiene que ser individualizada al paciente porque es claro que todos los pacientes estén mejor anticoagulados de por vida. Por lo tanto, de alguna manera, la decisión debiera ser individualizada. Y estas situaciones, ¿qué tan frecuente ustedes creen que en realidad cuando uno ve la evidencia dice, bueno, pero esto hay que contextualizarlo a la situación y a los valores y preferencias de los pacientes? ¿Qué tan frecuente creen que eso ocurre en medicina? Es muy frecuente. Nosotros estimamos que 2/3 de las veces esta es la situación. Y hay como 1/3 de intervenciones que uno diría nadie estaría en desacuerdo con tomar esto. Por ejemplo, tomar antibióticos para una neumonía, digamos, una serie de circunstancias que son excepciones. Pero lo habitual es que la decisión tiene que balancearse a las preferencias y a las posibilidades de hacerlo. Pregunta. Doctor, en esta paciente que es joven, que está sana y todo, independiente de que usted recomiende en la guía el tratamiento indefinido, ¿usted la dejaría posterior a ella? Lo que pasa es que la conceptualización, como el tratamiento de la ATP, es que todo el mundo tiene que tener un periodo de anticoagulación. Y ese periodo de anticoagulación, de nuevo, en los años ha variado. En algún minuto eran 2 años, 1 año. 6 meses parece ser en lo que estamos todos de acuerdo. 6 meses, al menos 6 meses, pudiera ser 1 año, pero al menos 6 meses. Y después de esos 6 meses dice, bueno, esta paciente tiene 4 alternativas en la práctica. Puede seguir anticoagulada con las mismas dosis. Puede anticoagularse con dosis menores, que en el fondo hay estudios que han salido este año y el año pasado en relación al uso de dosis menores de los nuevos anticoagulantes. Puede usar aspirina o puede no hacer nada. Puede, digamos, suspender la anticoagulación y esperar que no le vuelva. Que de hecho es lo más probable si vemos las probabilidades. Estas 4 alternativas, ¿cuál de esas 4 alternativas va a ser la mejor para esa paciente? Va a ser súper distinto paciente a paciente. En esta en particular, como es una paciente inventada, digamos, es súper difícil plantearlo, pero el mensaje es que de alguna manera, bueno, habría que sentarse a conversar y decirle, mire, estas son las opciones, esto es lo que pasa si usted toma, esto es lo que no te pasa, estos son los costos. En el fondo, ¿qué piensa usted? Y de alguna manera la decisión la aterrizamos a lo que el paciente prefiere, porque también si ustedes le insisten en que se anticoagulen, y la paciente no está convencida, lo que va a pasar es que va a dejar de tomar los anticoagulantes. Si en el fondo nosotros los médicos vivimos en la ilusión de que tomamos decisiones, pero la decisión la toma el paciente, lo único es que no pueden tomar decisiones porque están hospitalizados en la UCI y están inconscientes, digamos. Pero el resto, digamos, la decisión la toma el paciente. Cuando usted le dicen, ya, vamos a hacer esto, si el paciente no está de acuerdo, no lo hace nomás, y se acaba la cuestión. Por lo tanto, la invitación es a traer esa discusión a la consulta, cosa que la decisión realmente la tomen en conjunto con ustedes y no el paciente solo. ¿Qué más les puedo decir? Bueno,
una última imagen, que digamos esta, imagen, digamos que cuando dice el uso de las revisiones sistemáticas en la toma de decisiones, el uso de la evidencia en la toma de decisiones, y con esta imagen de alguna manera quiero dejarlo. Las revisiones sistemáticas, sobre todo la evidencia de los efectos de las intervenciones, nos dicen qué pasa si el paciente toma anticoagulante y qué pasa si no toma anticoagulante. Pero no nos dicen qué camino tomar. De alguna manera, si van a recordar algo de toda esta presentación, estoy siendo optimista, digamos, es que en el fondo acuérdense que cuando ustedes lean una revisión sistemática digan, bueno, esto me dice qué pasa si hago esto, qué pasa si hago esto, pero no me dice qué decisión tomar. Y esa decisión va a depender de lo que el paciente quiere hacer y lo que el paciente finalmente puede hacer. Muchas gracias.